Bienvenidos mis queridos a una nueva entrega de Tiene la Palabra Diputado. Presentamos este programa desde los espacios del Palacio Federal Legislativo. Nos ocupa al inicio de nuestro programa de hoy recopilar para ustedes algunas de las declaraciones que han sido más noticiosas en las últimas horas. Vamos a escucharlas, empezando por el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, quien asegura que se han registrado en Venezuela en los últimos días 21 saqueos, cosa que para el diputado Diosdado Cabello resulta normal, pero agrandada por los medios. Revisemos. Todos estos son reportes, ¿no? Derrame de aguas blancas, incendio, alcantarilla, violencia de género, accidente de tránsito, lesionados, secuestro, 22, saqueo, 21. No solo en pueblos, también hay unos vehículos que tuvieron accidentes, se voltearon y la gente... Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Lo que ocurre es que los medios en muchas ocasiones tratan de ponerle un nivel distinto al que tiene. Y muchas de estas cosas se han investigado como saboteo promovido por sectores de la derecha venezolana que van allá. Otra de las noticias más importantes que se han generado aquí en el Parlamento venezolano es la aprobación, ahora sí en segunda discusión, de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional. Podrán aprobarlo, tienen la mayoría de diputados y diputadas, pero no tienen la razón ética ni moral, desmantelan el Código Penal, legalizan el derecho a asesinar. Antes de pasar a nuestra entrevista de hoy, reponemos para ustedes declaraciones del exministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, quien asegura o cuestiona el modelo socialista del Estado venezolano. Yo creo que fundamentalmente se está dejando de hacer cosas. Por ejemplo, entender que ya Chávez no está. El liderazgo de Chávez, o sea, de verdad que el rol que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro no es sencillo. Haber reemplazado a un líder de las características del comandante Chávez. Entonces lo primero que debimos haber entendido nosotros es que no está Chávez. Y que el no estar Chávez implica un cambio en la forma de hacer nosotros la política, porque no tenemos ese liderazgo, no lo tenemos. Hay medidas económicas que tuvieron que tomarse mucho antes de este momento, y se dejaron correr demasiado tiempo, casi 3 años, para tomarla. Iniciamos así nuestro primer segmento de conversación en nuestra emisión de esta semana. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el diputado Eustoquio Contreras. Bienvenido, diputado. Gracias. Para quienes quizás no conocen demasiado la referencia sobre la militancia política de nuestro entrevistado de hoy, es miembro del partido Vanguardia Bicentenaria Republicana. Pero este partido forma parte de los aliados del Gran Polo Patriótico y es así como llega a obtener su curul en la Asamblea Nacional. Nuevamente bienvenido, diputado. Gracias, bueno, contento de compartir este espacio que aspiramos sea de algún aporte para el debate y la información de lo que está pasando en el país. Siempre buscamos mostrar ideas, las compartamos o no, porque no es nuestro oficio en este espacio expresar lo que opinamos, sino simplemente buscar su opinión, confrontar, preguntar esas cosas que quizás el ciudadano quisiera preguntarle a un diputado, sobre todo cuando son de la bancada oficialista, porque le confieso que ha sido muy difícil citarlos aquí, a los miembros de la bancada del PSUV. Afortunadamente pues está usted, que es del Gran Polo Patriótico, con nosotros, pero ha sido muy difícil. Pareciera que hay como cierta reacción, ¿no?, a ser confrontado en materia de ideas. No es tan difícil. No, de ninguna manera. Además que la labor de un político, de un dirigente, es como el médico con el paciente y la sociedad para un político. Sus requerimientos son obligantes a responder. Un político tiene que estar al frente de las circunstancias, por muy desagradable que sean los momentos que constantemente se presentan. Un político no puede estar para lo fácil, al contrario. Si los proyectos políticos son propuestas programáticas, ideológicas, éticas, que pretenden modificar el statu quo de un momento determinado, tiene que enfrentarse a desafiar antipatías, y yo me siento muy bien, aún en las peores circunstancias, cumpliendo el deber de dirigente. Bueno, además está allí evidentemente porque fue electo, ¿no? Entonces eso lo llama una responsabilidad. Mire, cuando nosotros decidimos orientar la conversación en este programa, colocamos de primera una declaración del vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz, en la que hace referencia al balance en números y porcentajes de Semana Santa.
Una de las cosas por él dichas, es incluso una declaración que está en nuestra página notiminuto.com, él asegura que en Semana Santa se registraron 21 saqueos. Y hubo también incursiones, del tipo violento en comercio, situaciones que se salieron de control desde el punto de vista de esta situación que hay con la comida en Venezuela, y me atrevería a decir que además con los medicamentos. A eso se suma la opinión de Diosdado Cabello, que asegura que estas cosas siempre han ocurrido, pero que son los medios los que lo agrandan de manera tendenciosa y que eso no debería sorprender. Honestamente sorprendida he quedado yo después de escuchar eso. Quisiera escuchar su opinión, porque usted tiene una dilatada trayectoria política y de alguna manera, en términos ideológicos, está ubicado de ese mismo lado, pero quisiera saber cómo interpretar que se asuma con tanta naturalidad que hubo 21 saqueos en los últimos días. Bueno, lo primero que debo decirte es que lo que sí es normal son los fenómenos sociales. Ahora, en Venezuela en los actuales momentos se está viviendo una situación de crisis económica y social. Yo creo que el reconocimiento de esa situación es fundamental. El hecho de Semana Santa a mí me parece que es un hecho muy concreto y muy particular incluso. Ahí se ha presentado, no sé por qué con tantas insistencias, la posibilidad de que esta vez hubo más movilización de turistas que la vez pasada. Y yo le he respondido que es un problema estadístico y hay que analizar si es por razones económicas, por razones de seguridad, por razones de cambio de la geopolítica turística, si cabe la expresión. De que también fueron más días libres. Más días libres. Bueno, la gente se dispersó en un conjunto de días y de direcciones. Esa es otra cosa que habría que analizar. Pero yo sí creo que no es normal que se presenten saqueos. Y menos un día, en un tiempo de asueto, que tradicionalmente en Venezuela y en cualquier parte del mundo se tiende para el reposo, para la tranquilidad familiar, el que se haya fomentado, si es que fue así, ese conjunto de actos indebidos. Lo cierto es que en Venezuela estamos viviendo una coyuntura muy particular, que viene dado por un conjunto de problemas sociales, económicos, políticos y morales que hay que atenderlos adecuadamente. Y yo diría que hay tres factores. En primer lugar, tenemos que reconocer que hay fallas en la gestión de gobierno y la dirección política. Hay situaciones que corresponden a la lógica de un proceso de transición, porque Venezuela está viviendo un proceso político que pretende desmontar un modelo de sociedad capitalista para construir en su lugar un modelo de sociedad socialista. Y la primera no ha terminado de derrumbarse, por lo que esta última socialista no termina de nacer. En esa transición ocurren muchas lógicas del proceso que llamamos, por lo menos la escasez de alimentos, es lógico que ocurra, porque al tú montar la estructura de producción del modelo capitalista y no ha nacido el modelo de producción socialista, hay una situación de transición donde el suministro de bienes y servicios y de consumo no es tan fácil. A ello se le suma que los grandes sostenedores, si cabe la expresión, los grandes equilibristas, si cabe la expresión, de ese momento de transición, era el gran liderazgo de Hugo Chávez Frías, que no lo tenemos, y la gran inyección de divisas, de dólares, por concepto de los altos precios de petróleo, que tampoco lo tenemos. Claro. A ello se le suma una oposición que en lugar de ayudar a resolver los problemas, usa estas dificultades con fines políticos en función de tomar el poder. Fíjese, tengo que hacer una pausa, nuestra primera pausa de este programa, pero a mí me gusta dejar planteamientos en el aire, y uno de ellos es el Estado que en este momento está ocupado por quien gobierna el país, está representado por quien gobierna el país. Bajo esos modelos como el socialista, o en un modelo como el socialista, el Estado debería ser gestor, garante y dueño de los recursos. Yo me pregunto, ¿cómo juzga usted al Estado cuando se ha comportado como dueño de los recursos? Porque pareciera que las cifras no son tan alentadoras, es decir, que el papel del Estado como dueño
y garante de los recursos, yo diría, me atrevería a decir que está en discusión. Y eso me hace pensar además que también está en discusión si el modelo realmente es aplicable. Pero no me lo responda ahora, me lo responde al regreso. Ustedes quédense con nosotros.